Tras la estimación descriptiva de la sobrevida mediante curvas de Kaplan-Meier y su comparación entre grupos con la prueba de log-rank, el análisis multivariado se realiza mediante el modelo de regresión de Cox, que permite estimar el efecto ajustado de covariables sobre el tiempo al evento, considerando censura y sin especificar la forma del riesgo basal. Ahora revisemos la formulación del modelo de Cox en estudios de asociación. CAE, una variable de exposición, sean C1, C2 y así sucesivamente, un conjunto de variables de control. Sean las variables X el conjunto de variables resultante de la combinación entre la variable de exposición y las variables de control. La función h de t, dado X, representa la función de Hazard para individuos con un perfil determinado de variables explicativas X, y CH sub 0 de t el riesgo basal no especificado de la función de Hazard. Entonces, el modelo de regresión de Cox se establece de la siguiente manera. Consideremos un ejemplo con 5 variables explicatorias, donde la exposición es tratamiento, y las variables de control son fumar y edad. Además, incorporamos las dos interacciones correspondientes. Luego, el modelo de regresión de Cox con estas 5 variables luce de la siguiente forma. Un caso simple de regresión de Cox se presenta cuando el modelo incluye una única variable explicatoria. Un ejemplo concreto corresponde a un ensayo clínico que compara un tratamiento experimental con el tratamiento estándar, en el cual la aleatorización asegura la equivalencia inicial entre ambos grupos. En este escenario, no es necesario incorporar variables de control. Bajo este modelo, la función de Hazard en el tiempo t para los pacientes expuestos al tratamiento experimental se expresa mediante esta función, mientras que la correspondiente al grupo tratado con el estándar se representa mediante esta otra expresión. Al dividir ambas funciones de Hazard, se obtiene la razón de Hazard, la cual, tras simplificar la expresión matemática, corresponde a la exponencial del parámetro asociado a la variable de exposición, permitiendo una interpretación directa del efecto del tratamiento. Un caso más complejo se presenta cuando el modelo incluye un factor de exposición y 2 variables de control. Al ejemplo anterior, se agregan las variables de control sexo y edad. El modelo completo luce de la siguiente forma, incorporando coeficientes para las 2 variables de control y para las 2 interacciones correspondientes. Luego, para obtener el Hazard en el tiempo t para el tratamiento 1 controlando por sexo y edad, basta con reemplazar la variable tratamiento por el valor 1 obteniéndose la siguiente expresión. De forma análoga, para obtener el Hazard en el tiempo t para el tratamiento 0 controlando por sexo y edad, se reemplaza tratamiento por 0 obteniéndose esta otra expresión. Finalmente, la razón de Hazard está dada por la división de ambas expresiones, la cual, al simplificarse algebraicamente, conduce a la siguiente expresión. Por lo tanto, si sexo y edad actúan como variables de confusión en la relación entre tratamiento y supervivencia, basta con estimar dicha expresión para un sexo y una edad determinados. Por ejemplo, si se desea estimar la razón de Hazard en hombres de 60 años, se debe evaluar la expresión correspondiente a ese perfil. Una herramienta práctica para realizar este cálculo es el comando Lincoln del software Stata. El ajuste del modelo a los datos muestrales se realiza mediante el método de máxima verosimilitud, es decir, se seleccionan aquellos parámetros que maximizan la probabilidad de observar los datos de la muestra. Posteriormente, para evaluar la hipótesis nula de que los parámetros son iguales a 0, se utiliza la distribución G² comparando el modelo reducido con el modelo completo. En Stata este procedimiento se implementa siguiendo 4 pasos iniciales que revisaremos a continuación. 1. Definir los datos de sobrevida con el comando stset. 2. Construir el modelo completo y correrlo con el comando stcox. 3. Evaluar las interacciones y 4. Evaluar la presencia de variables de confusión. Ahora, veamos un ejemplo concreto. Considere un estudio experimental cuyo objetivo es comparar la efectividad de 2 dosis de radiación en el tratamiento de personas con cáncer, controlando por las variables sexo y edad. A continuación, se presenta un extracto de la base de datos utilizada. Cada fila corresponde a un sujeto individual e incluye, en la segunda columna, el tiempo de observación en meses,
medido desde la aleatorización del tratamiento hasta la ocurrencia del evento de interés muerte, o la censura, indicador registrado en la tercera columna. En la cuarta columna, se consigna el tratamiento asignado donde el valor 1 corresponde a dosis inferiores a 5.000 unidades de radiación y el valor 2 a dosis de 5.000 o más unidades. Las columnas siguientes contienen la edad del paciente expresada en años y el sexo codificado como 1 para hombres y 0 para mujeres. El análisis crudo sugiere la existencia de diferencias en la sobrevida entre los grupos de tratamiento. Sin embargo, dichas diferencias no alcanzan significación estadística. En este contexto, surgen interrogantes relevantes como si la efectividad de los tratamientos podría verse modificada o confundida por las variables de control consideradas. Para abordar adecuadamente estas preguntas, resulta necesario realizar un análisis multivariado, para lo cual se emplea el modelo de regresión de Cox. En esta diapositiva, comenzamos a revisar los pasos básicos para la construcción de un modelo de regresión de Cox que permita explicar adecuadamente la sobrevida a partir de las variables disponibles en el estudio. Para esta primera aproximación, asumiremos que la edad considerada como una variable continua presenta un comportamiento lineal sobre la sobrevida. El primer paso consiste en ajustar el modelo completo incorporando todas las variables disponibles que, desde el punto de vista teórico, contribuyen a explicar la respuesta, y evaluar la presencia de modificación de efecto estadísticamente significativa. Tal como se ha visto en la construcción de otros modelos, la evaluación de la significancia de las variables debe realizarse por paquetes. En este contexto, comenzamos evaluando el paquete que contiene las dos interacciones. Dado que se utilizará el test de razón de verosimilitud, es necesario, en primer lugar, guardar en memoria el log likelihood del modelo completo. Luego ajustar el modelo sin las interacciones, almacenando su log likelihood como modelo reducido, y finalmente realizar el test de razón de verosimilitud. Este test indica que al menos una de las interacciones es significativa siendo, de forma evidente, la interacción con sexo. La interacción con edad, en cambio, resulta no significativa tal como ya lo sugería la salida del modelo completo. En consecuencia, el modelo que incluye el tratamiento, la interacción con sexo y las variables de control sexo y edad constituye un mejor modelo que el modelo completo inicial. Hasta el momento, el modelo incluye como variable de control la edad. La pregunta siguiente es si esta variable puede sesgar la relación entre tratamiento y sobrevida. Para evaluarlo, tal como se ha realizado en otros modelos estadísticos, se analiza el cambio en el valor del coeficiente del tratamiento al comparar el modelo con y sin dicha variable. Como se observa en este recuadro, existe al menos una variación superior al 10%, lo que indica que excluir la edad del modelo introduce sesgo. Por ahora, este sería el modelo final y su ajuste a los datos. El siguiente paso consiste en evaluar su validez. Entre los principales criterios de validez se encuentran el supuesto de linealidad de las covariables continuas, la proporcionalidad de riesgos, y la presencia de valores influyentes y valores atípicos. Revisemos, a continuación, el cumplimiento de cada uno de estos supuestos. Para evaluar el supuesto de linealidad de una covariable continua en un modelo de Cox se utilizan principalmente dos estrategias, la categorización exploratoria y el análisis de residuos de Martingale. En la categorización exploratoria, la variable continua se agrupa en categorías ordinales, idealmente en deciles cuando el tamaño muestral es grande. Sin embargo, dado que este ejemplo cuenta con solo 56 observaciones, se opta por utilizar cuartiles para evitar grupos con pocos individuos. El procedimiento consiste en crear los grupos de edad, examinar su distribución con Tabstat, ajustar un modelo de Cox con la edad categorizada, y graficar los hazard ratios mediante coeplot. Aunque las estimaciones puntuales sugieren linealidad, la amplitud de los intervalos de confianza indica baja precisión, por lo que no resulta recomendable modelar la edad como continua. Alternativamente, la linealidad se evalúa mediante los residuos de Martingale. Para ello, se ajusta el modelo con edad continua, se obtienen los residuos con predict opción mGale y se construye un gráfico de dispersión de residuos versus edad. En presencia de linealidad, los residuos deberían distribuirse de forma aproximadamente simétrica alrededor de cero.
En este caso, el patrón observado muestra desviaciones sistemáticas, lo que sugiere una especificación funcional inadecuada y la necesidad de considerar una forma alternativa para la edad. El supuesto de proporcionalidad de riesgos del modelo de regresión de Cox establece que la razón de riesgos instantáneos o hazard ratio entre dos individuos o grupos definidos por una covariable es constante a lo largo del tiempo de seguimiento. Esto implica que el efecto de cada covariable sobre el log hazard no varía con el tiempo, aun cuando el riesgo basal pueda cambiar. Bajo este supuesto, el hazard ratio puede interpretarse como un efecto promedio estable durante todo el periodo de observación. En cambio, la violación de este supuesto indica que el efecto de la covariable es dependiente del tiempo, lo que invalida la interpretación convencional del hazard ratio, y requiere la utilización de estrategias analíticas alternativas como la estratificación o la incorporación de efectos dependientes del tiempo. Cuando el modelo de regresión de Cox incluye una variable de exposición cualitativa como en el ejemplo de esta clase, expuesto versus no expuesto a niveles de radiación superiores a 5000 unidades, el supuesto de proporcionalidad de riesgos establece que la razón de riesgos instantáneos o hazard ratio entre las categorías de exposición es constante a lo largo del tiempo de seguimiento. En términos prácticos, esto implica que la separación relativa entre las funciones de riesgo de los grupos expuesto y no expuesto se mantiene estable en el tiempo, aun cuando el riesgo basal pueda variar. Bajo este supuesto, el hazard ratio resume adecuadamente el efecto de la exposición como una medida relativa única. Sin embargo, si este supuesto se viola, es decir, el efecto de la exposición cambia con el tiempo. En ese caso, el hazard ratio no puede interpretarse como un efecto constante, requiriendo la incorporación al modelo de términos dependientes del tiempo, o bien el uso de estrategias de estratificación. Una de las alternativas más utilizadas para evaluar el cumplimiento del supuesto de proporcionalidad de riesgos es el gráfico log-log. Cuando este supuesto se cumple, las curvas correspondientes a las categorías de la variable de exposición tienden a observarse como líneas aproximadamente paralelas. En cambio, si las líneas se cruzan, ello sugiere que no se cumple el supuesto de proporcionalidad. Veamos ahora los gráficos log-log para tratamiento ajustados por edad. Además, dado que sexo modifica la relación entre tratamiento y sobrevida, se debe construir un gráfico separado para cada sexo. Con estos resultados, se concluye que no se cumple el supuesto de proporcionalidad, y que es probable que exista un efecto dependiente del tiempo. Por otra parte, el gráfico log-log para la covariable edad sugiere el cumplimiento del supuesto de proporcionalidad, dado que las curvas se mantienen paralelas o, en términos prácticos, aproximadamente equidistantes. Los residuos de Schoenfeld constituyen la herramienta estándar para evaluar el supuesto de riesgos proporcionales en un modelo de regresión de Cox. A diferencia de otros residuos, estos se calculan para cada variable explicativa y solo para los individuos que experimentan el evento. Su objetivo es evaluar si el efecto de las covariables se mantiene constante en el tiempo. Para ello, se grafican los residuos, usualmente escalados en función del tiempo. Una distribución aleatoria de los puntos alrededor de una línea horizontal en cero sugiere cumplimiento del supuesto. En cambio, la presencia de tendencias o patrones sistemáticos indica que el efecto de la variable cambia con el tiempo y que el supuesto no se cumple. En este ejemplo, dado que la edad continua no mostró linealidad, se decidió dicotomizarla en 65 años. Luego, se ajustó el modelo correspondiente y se almacenaron los residuos de Schoenfeld utilizando variables tipo STOV. Al analizar la variable de tratamiento, se observa una mayor frecuencia de residuos positivos después de los 20 meses. Más evidente aún es el caso de la interacción con sexo, donde los residuos siguen un patrón no aleatorio. Finalmente, un test formal de proporcionalidad con valor P significativo, por ejemplo al 10%, confirma la violación del supuesto sugiriendo la presencia de efectos dependientes del tiempo. La identificación de valores atípicos mediante el análisis de residuos constituye un paso relevante en la evaluación de la validez interna de un modelo de regresión de Cox. Estos residuos permiten detectar observaciones cuya contribución al ajuste es inusualmente alta o discordante con el patrón esperado bajo la especificación del modelo.
La presencia de valores extremos o patrones sistemáticos en los residuos puede reflejar errores de registro, una mala especificación funcional de covariables continuas, o individuos con trayectorias de riesgo atípicas que influyen de manera desproporcionada en las estimaciones del hazard ratio. Ignorar estas observaciones puede conducir a estimaciones sesgadas o inestables. Por ello, su identificación no busca la exclusión automática de casos, sino una evaluación crítica de su impacto, y eventualmente, la reespecificación del modelo o la realización de análisis de sensibilidad. En Stata, un procedimiento habitual consiste en el uso de gráficos de residuos de Martingale. Tras ajustar el modelo, se calculan los residuos mediante el comando predict con la opción mgale y luego se construyen gráficos para cada covariable, marcando el identificador del sujeto. En este ejemplo, se observan 3 sujetos atípicos con IDs 47, 52 y 55. Todos pertenecen al tratamiento 1. Son mayores de 60 años y 2 de ellos son mujeres, por lo que su permanencia en el análisis debe evaluarse con criterio clínico. Con fines exclusivamente educativos y con el propósito de facilitar la interpretación de los coeficientes del modelo, asumiremos que el modelo ajustado es válido. Bajo esta premisa, abordemos algunas preguntas clínicas relevantes. En primer lugar, cabe preguntarse si existen diferencias en la sobrevida entre los pacientes tratados con menos de 5.000 unidades de radiación y aquellos que recibieron 5.000 o más unidades. La respuesta es afirmativa. Sin embargo, dado que la interacción con el sexo resulta estadísticamente significativa, la magnitud y dirección de dicha diferencia en la sobrevida dependen del sexo del paciente. Una segunda pregunta clínica relevante es determinar la magnitud de la diferencia en la sobrevida en las pacientes mujeres. Esta magnitud se cuantifica mediante la razón de hazard asociada al tratamiento, que resume el efecto relativo del nivel de radiación sobre el riesgo instantáneo del evento. Al sustituir en el modelo los valores correspondientes al tratamiento de 5.000 o más unidades de radiación en mujeres, se obtiene la expresión del hazard bajo esta condición. De manera análoga, al sustituir el tratamiento de menos de 5.000 unidades, se obtiene la expresión correspondiente al grupo de referencia. Al dividir ambas expresiones, se obtiene la razón de hazard del tratamiento de 5.000 o más unidades respecto del tratamiento con menos de 5.000, ajustada por edad. En este caso, el estimador puntual de la razón de hazard es 4,1. Esto implica que, controlando por edad, el riesgo de muerte es 4,1 veces mayor en las pacientes tratadas con 5.000 unidades respecto de aquellas tratadas con dosis menores. En Stata, esta estimación se obtiene ajustando el modelo de Cox y utilizando posteriormente el comando Lincoln con la opción HR, solicitando la estimación del coeficiente beta 1 identificado como 2. Tratamiento. Cabe destacar que esta diferencia resulta estadísticamente significativa. En relación con la magnitud de la diferencia en la sobrevida en los pacientes hombres, el procedimiento es análogo al descrito previamente para las mujeres. En este caso, se sustituyen en el modelo los valores correspondientes al sexo masculino, sexo igual a 1, tanto para el tratamiento de interés 5.000 o más unidades de radiación, como para el grupo de referencia menos de 5.000 unidades. Al dividir ambas expresiones, y reemplazar los coeficientes beta 1 y beta 3 por sus estimaciones puntuales del modelo ajustado, se obtiene un hazard ratio de 0,484. Esto indica que el riesgo instantáneo de morir en los hombres tratados con 5.000 o más unidades es inferior a la mitad del observado en quienes recibieron dosis menores. De forma equivalente, al considerar su complemento aditivo, esta estimación corresponde a una reducción relativa del riesgo del 51,6%. En Stata, esta estimación se obtiene mediante el comando Lincoln, especificando conjuntamente las etiquetas de los coeficientes correspondientes a beta 1 y beta 3. Cabe destacar que, en el caso de los hombres, esta diferencia no resultó estadísticamente significativa, por lo que su interpretación debe realizarse con cautela. Esta diapositiva presenta la estimación de la sobrevida mediante un modelo de regresión de Cox, estratificada por sexo y ajustada por edad en el contexto de la comparación de dos niveles de dosis de radiación, menor a 5.000 versus 5.000 o más unidades. En el panel izquierdo se muestran las curvas de sobrevida ajustadas para mujeres. En este grupo, se observa una separación marcada entre ambos tratamientos,
evidenciando una diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida ajustada por edad, con peor pronóstico en las pacientes expuestas a dosis iguales o superiores a 5.000 unidades. En contraste, el panel derecho corresponde a hombres donde la separación entre las curvas es menos pronunciada y la diferencia en la sobrevida no alcanza significación estadística. En conjunto, las curvas derivadas del modelo de Cox con interacción tratamiento por sexo ilustran claramente la modificación de efecto por sexo, mostrando que la magnitud y la relevancia estadística del efecto del tratamiento sobre la sobrevida difieren entre mujeres y hombres, aún tras ajustar por edad. El modelo de regresión de Cox es una herramienta fundamental en el análisis de datos en salud ya que permite estudiar el tiempo hasta la ocurrencia de un evento como la supervivencia, mientras se ajusta por múltiples covariables. Su correcta aplicación depende de una definición cuidadosa de las variables involucradas, incluyendo la variable de exposición, las variables de control y, en particular, aquellas que pueden modificar el efecto o actuar como confusoras. Asimismo, es crucial verificar el cumplimiento de los supuestos del modelo como la proporcionalidad de riesgos y evaluar la presencia de valores atípicos o influyentes. Una interpretación adecuada de los resultados, basada en los coeficientes del modelo, permite obtener conclusiones robustas y clínicamente relevantes. Finalmente, cuando el supuesto de proporcionalidad no se cumple, pueden considerarse enfoques alternativos. Entre ellos se incluyen los modelos estratificados, los modelos con efectos dependientes del tiempo, y modelos paramétricos alternativos, como los modelos de Allen o modelos flexibles que no asumen proporcionalidad constante.